Mis hermanos, es una bendición saludar a cada uno de los presentes. Hoy quiero compartir la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes y quiero suplicarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Vamos a leer algunos versículos para ir reflexionando en ellas. Y Génesis en su capítulo 5, versículo 18 al 24 nos dice de esta manera: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Hermanos, este pasaje de la palabra del Señor nos va a ayudar para poder contextualizarlo con el capítulo 4 y capítulo 5, para poder aprender un poco de la palabra del Señor para esta preciosa mañana. Hoy quiero compartir con ustedes este tema, el camino de la piedad. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, el camino de la piedad. La piedad es el sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien de naturaleza divina para el desarrollo integral del hombre espiritualmente. Este concepto lo podemos nosotros ver en el fondo de estos dos capítulos que hoy nos quiere presentar la palabra del Señor basado en Génesis. Pero hoy quiere enseñarnos tres verdades la palabra del Señor, y hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos sobre nuestro tema, el camino de la piedad. Y pensando en los versículos 25 y 26, nos enseña una primera verdad, que el camino de la piedad es un camino de iniciativa divina. Esa es la primera verdad que nosotros podemos encontrar en estos versículos. Notemos qué dice la palabra del Señor, capítulo 4, versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando nosotros vemos este versículo de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que el camino de la piedad es un camino de iniciativa divina. Nosotros no somos accidente del tiempo. Nosotros somos creación del Señor. Y como creación del Señor, Dios tiene un propósito para cada criatura que nace en este mundo. Y esto es lo que revela la palabra del Señor cuando pensamos en este versículo. Dios estaba al tanto de la promesa que le había hecho a Eva, para que nosotros entendamos que Dios siempre está obrando de acuerdo a su divina voluntad, y en el tiempo que muchas veces nosotros nos cuesta entender, Dios siempre va a estar al tanto de su plan y su propósito. Nuestros primeros padres fueron consolados en su aflicción por el nacimiento de un hijo, al que llamaron Set. Esto es sustituto establecido, colocado. En su simiente la humanidad continuaría hasta el fin del tiempo, y de él descendería el Mesías. Mientras Caín, la cabeza de la apostasía, es hecho un errante, Set, de quien iba a venir la iglesia verdadera, es uno establecido por iniciativa divina. En Cristo y su iglesia está el único establecimiento verdadero.
Set anduvo en los pasos de su martirizado hermano Abel. Fue partícipe de una fe igualmente preciosa en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y así llegó a ser un nuevo testigo de la gracia e influencia de Dios y el Espíritu Santo, sin olvidar que es de iniciativa divina. Dios concedió a Adán y Eva que vieran el avivamiento espiritual y religioso en su familia. Los adoradores de Dios empezaron a hacer y vivir más en su relación y religión con su Creador, para que nosotros aprendamos que el camino de la piedad es un camino de iniciativa divina. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que algunos, por una profesión franca de la verdadera religión, protestaban contra la maldad del mundo circuncidante en su momento. Mientras peores sean los demás, los hombres de fe deben de ser mejores. Cada uno de nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor nos enseña que entonces empezó la distinción entre profesantes y profanos, la cual ha seguido desde entonces y seguirá mientras haya mundo, mientras que esté la sociedad, porque Dios está al tanto de lo que está sucediendo en la creación, porque es de iniciativa divina desde sus principios. Se dice: y murió de tantos años de cada uno de estos, salvo de Enoc. Bueno es observar la muerte de los demás hombres que no son de fe. Todos ellos vivieron mucho en su tiempo. Ni uno solo de ellos murió, sino hasta tener casi 800 años, y algunos vivieron más que ese tiempo. Es un tiempo muy largo para que un alma inmortal esté presa en una vivienda de barro temporalmente. Seguramente la vida presente no era para ellos tanta carga como lo es corrientemente ahora. De otro modo se hubiera cansado de ella. Tampoco la vida futura había sido entonces tan claramente revelada como ahora bajo el Evangelio. De lo contrario, hubieran estado urgidos para irse a ella. Pero tenemos que aprender que el camino de la piedad es de iniciativa divina. Todos los patriarcas que vivieron antes del diluvio, salvo Noé, nacieron antes que muriera Adán. Esto es interesante notar en estas genealogías. De él deben de haber recibido un relato total de la creación, la caída, la promesa y los preceptos divinos sobre la adoración y la vida religiosa en una relación correcta con Dios. Porque el camino de la piedad es de iniciativa divina, siempre va presente en el corazón de Adán por lo que sucedió, pero que los hombres, los hijos de Adán, se desviaron de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero Dios levanta un hijo para que nosotros recordemos que Dios es un Dios de misericordia, compasivo, para entender que el camino de la piedad es de iniciativa divina. Así Dios mantuvo en su iglesia el conocimiento de su voluntad, porque vemos una revelación progresiva de iniciativa divina desde sus comienzos. Set, excluido Caín como hermano mayor y heredero de la bendición familiar, y muerto Abel, Dios concedió en gracia un hijo piadoso a Adán y a Eva, por medio de quien se perpetuaría la simiente de la redención hasta Jesucristo, de acuerdo a lo que está en Génesis 3:15, hasta lo que nos conecta en Lucas 3:38. Estas grandes verdades podemos encontrarlos acá a la luz de la palabra del Señor. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová de los ejércitos. Según los hombres se hacían conscientes de su inherente pecaminosidad, sin medios humanos para aplacar la justa indignación e ira de Dios por sus múltiples iniquidades.
Se volvieron a Dios buscando misericordia y gracia con la esperanza de la restauración de una relación personal a base de Génesis 3:15, donde está la primera promesa mesiánica. Los versículos finales de esta sección regresan repentinamente a Adán y Eva para comunicar el nacimiento de su tercer hijo, Set. El comentario de Eva respecto a que Dios le había dado otro hijo en lugar de Abel es claramente una alusión a la descendencia de la mujer en Génesis 3:15, o sea, la línea de fe. El significado potencial del nacimiento de Set es subrayado de forma inmediata por la observación de que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová de los ejércitos, es decir, a buscarlo en adoración individual, en una relación correcta con Dios y públicamente. No se nos dan detalles, pero podría inferirse que esta invocación del hombre del Señor comenzó en el propio círculo familiar de Adán, pero que sus hijos se habían desviado. No cabe duda que el camino de la piedad es un camino de iniciativa divina. Es Dios obrando desde sus inicios en el hombre de fe. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, lo que hoy nos está enseñando la bendita palabra de Dios, que el camino de la piedad es un camino de iniciativa divina. Nunca ha sido por iniciativa humana, ha sido por iniciativa divina al ver la corrupción de la humanidad. Pero también la bendita palabra del Señor, mis hermanos, nos lleva un poco más con otro pensamiento sobre nuestro tema, sobre el camino de la piedad. Según Génesis 5:22, noten lo que dice este versículo de la palabra de Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Noten cómo dice la primera fracción de la palabra de Dios: y caminó Enoc con Dios. Lo que nos enseña es que el camino de la piedad es un camino de vida continua. El camino de la piedad, si es un camino de vida continua, Enoc fue el séptimo contando desde Adán. La piedad es caminar con Dios. Si la piedad es caminar con Dios, lo cual muestra la reconciliación con Dios, pues dos no pueden andar juntos, caminar juntos, si no estuvieren de acuerdo, según nos enseña Amós capítulo 3. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que incluye todas las partes de una vida santa, recta y sobria. Caminar con Dios es tener a Dios siempre delante de nosotros, actuar como estando siempre bajo su mirada. Es preocuparse constantemente de agradar a Dios en todas las cosas y en nada ofenderle. Es ser seguidores de Él como hijos amados. El Espíritu Santo dice que caminó Enoc con Dios en lugar de decir vivió Enoc, como la genealogía de los otros hombres que vivieron mucho tiempo. Esta fue su preocupación y trabajo constante en su diario vivir. Mientras los demás vivían para sí mismo y el mundo, él vivió para Dios. Era el gozo de su vida. Tenemos que entender que el camino de la piedad es un camino de vida continua. Para comprender, mis hermanos, que el patrón normal de la genealogía se altera al introducir la expresión caminó Enoc con Dios. Miren cómo se altera la genealogía, marcando la diferencia de este hombre con los otros patriarcas. Esto se desarrolla aún un poco más en el versículo 24, cuando la frase esperada y murió se sustituye por el comentario y desapareció, pero nos hace recordar la calidad de vida continua que tuvo este hombre mientras que estaba viviendo acá sobre la tierra. El verbo hebreo para caminar, traducido también como pasear o andar, es una forma característica que transmite un sentido de intimidad permanente con Dios. Si hay alguien que podemos ver
Como ejemplo, cómo caminar en intimidad con Dios, tenemos que recordar a este hombre, a Enoc. De manera excepcional, debido a su relación especial con Dios, Enoc no murió, pero dejó huellas sobre la tierra. Dejó huellas que hasta el día de hoy nosotros podemos darnos cuenta que tener una relación con Dios de manera continua, correcta, eso exalta el bendito nombre de Dios. El camino de la piedad para la vida cristiana es un camino de vida continua si nosotros queremos aplicarlo para nuestra vida como cristianos que somos. Y entonces, la bendita palabra del Señor nos ha enseñado ya estas dos grandes verdades, mis hermanos, que el camino de la piedad es un camino de iniciativa divina, pero también es un camino de vida continua, para que nosotros veamos cómo este hombre sorprendió con una vida sobrenatural sobre la tierra, para que nosotros recordemos, mis hermanos, que tiene continuidad el hombre de fe después de rendirse a Dios, porque Dios sigue obrando a través de esa vida mientras que estemos sobre esta tierra. Hay ciertas ideas que no son tan bíblicos. Por ejemplo, algunos hacen comentarios: bueno, ya me salvé, Dios ya me salvó, Cristo ya me salvó, pero yo voy a vivir la vida alegre, la vida libre, la vida como yo piensa o yo quiera. Pero podemos darnos cuenta acá cómo nos enseña la palabra del Señor que el camino de la piedad es un camino de iniciativa divina, pero también es un camino de vida continua. Dios sigue obrando en la vida de aquellos quienes caen rendidos a los pies de Jesucristo. Y quiero llevarles a otro pensamiento en el versículo 24. Cuando nosotros podemos notar lo que dice la palabra del Señor, podemos darnos cuenta lo que enfoca versículo 24, 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este otro versículo nos ayuda a entender que el camino de la piedad es un camino que traspasa lo natural. Si es un camino que traspasa lo natural, Enoc fue llevado a un mundo mucho mejor que este mundo. Como él no vivió como el resto de la humanidad, él no salió del mundo por la muerte como los otros patriarcas, como los demás, no fue hallado porque lo traspuso Dios, según Hebreos 11, 5, 6. Y recordemos un poco cómo lo explica Hebreos capítulo 5 y 6. Si la revelación es progresiva, con lujo de detalle lo da el libro de Hebreos capítulo 11 versículos 5 y 6. Miren cómo lo describe, cómo lo dice. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso este versículo de la palabra de Dios conectado al libro de Hebreos, como lo explica, para comprender, mis hermanos, que él había vivido solo 365 años. Según la edad de los hombres de aquel entonces, era solo la mitad de la vida de ellos. Por regla general, los antediluvianos, los patriarcas antes del diluvio, vivían entre 800 más o menos a 1000 años. Eso era el estándar de vida para los hombres de aquel entonces. Y que ahora la palabra del Señor nos hace recordar, mis hermanos, que Enoc solo vivió la mitad de ese tiempo. Y muchos se preguntarán: ¿y por qué? Si aquellos tuvieron el privilegio de vivir 900, 800, 700, 600, 1000 años, ¿y por qué Dios lo traspuso? ¿Por qué Dios se lo llevó?
Y la única manera de entender, mis hermanos, es que tenemos que aprender muchos detalles de la palabra del Señor. A menudo Dios se lleva más pronto a los que Él ama. El tiempo perdido en la tierra lo ganan en el cielo. Y es inefable ventaja para ellos para dar testimonio de su fe sobre esta tierra en el tiempo que Dios les permitió vivir. Cuando nosotros pensamos en esto, si desapareció Enoc porque lo llevó Dios, ya no estuvo más en este mundo. Fue transformado como lo serán todos los santos que estén vivos en la segunda venida de Cristo. Quienes empiezan a caminar con Dios cuando son jóvenes, tienen la esperanza de caminar con Él larga, cómoda y servicialmente una vida eterna, una vida en abundancia. La marcha constante en santidad del cristiano verdadero por muchos años hasta que Dios lo lleve es la mejor recomendación para la religión y una relación correcta con Dios, a la que muchos se oponen y contra la cual muchos abusan porque no logran entender los propósitos santos de Dios. Caminar con Dios concuerda bien para ser traspuesto al cielo en contraste con las preocupaciones, consuelos y deberes en esta vida. Caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es la única excepción en el capítulo del insensante comentario y murió, a diferencia de los otros patriarcas. Hay solo otro hombre de quien se menciona que gozó de esta intimidad con Dios, pensando en Noé, pero que Noé no tuvo este privilegio de ser traspuesto. Y aunque la Biblia nos hace mención de otra experiencia similar con lo que le pasó a Elías en Segunda de Reyes 2:1-12, solo nos queda recordar, hermanos, que la experiencia de que Dios traslade vivo al cielo, como sucedió con estos hombres, también tiene relación cuando Cristo regrese por su iglesia. Pero tenemos que entender que el camino de la piedad en la vida cristiana, nunca olvidemos que es un camino que traspasa lo natural de acuerdo al plan redentor de Dios para su iglesia, para vivir con Él eternamente. Tenemos que entender estas grandes verdades. Y entonces la bendita palabra del Señor nos hace reflexión con lo que estamos aprendiendo. Y hoy la palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos ha enseñado sobre el camino de la piedad. Y nos ha enseñado tres grandes verdades: que es un camino de iniciativa divina, que es un camino de vida continua, pero también es un camino que traspasa lo natural con la esperanza de que Jesucristo viene por su iglesia. ¿Creemos eso? Si creemos eso, Dios va a ser glorificado en nuestras vidas. Pero si hay alguien en esta preciosa hora que de alguna forma duda un poco de esto, es posible que no tenga a Jesús como su Señor y Salvador en su vida. Porque para los hombres de fe tienen esta convicción de que Jesucristo va a regresar por su iglesia para traspasarlos en el cielo eternamente. Y aunque hay muchos detalles de por medio que no podemos mencionar ahora por falta de tiempo, pero tenemos la convicción de que Cristo va a regresar, a retornar por su iglesia, como la experiencia que pasó este hombre que no vio muerte, y nosotros debemos de darle gloria y honra a Dios, porque Dios a través de Jesucristo tiene un propósito para su iglesia. El camino de la piedad es un camino de iniciativa divina. Es un camino de vida continua, pero también es un camino que traspasa lo natural para que confiemos que Cristo regresa por su iglesia. ¿Hay alguien en esta preciosa mañana que le quiere decir al Señor: Señor, yo no soy tan creyente de esto, pero ahora sí creo?
Yo dudo de esto, pero ahora sí quiero empezar reconociendo que soy un vil pecador. Que si estos hombres en la antigüedad empezaron a invocar tu nombre fue porque entendieron que su condición pecaminosa era terrible y solo dependiendo de la gracia y la promesa de Dios lograron alcanzar buen testimonio, esperando que tú regreses por tu iglesia. Porque todo se va a consumar cuando Cristo regrese. ¿Hay alguien en esta preciosa hora que le quiere decir a Jesús: Jesús, yo quiero vivir el camino de la piedad, entendiendo que es un camino de iniciativa divina, es tuyo, tú lo inicias, pero también es un camino de vida continua, tú lo sostienes, pero también es un camino que traspasa lo natural. Esperamos algo sobrenatural cuando tú regreses por tu iglesia. ¿Hay alguna manita que quiere levantar en esta preciosa hora y decirle a Jesús: Jesús, yo quiero esperar tu venida. Quiero confiar en tu palabra. ¿Hay alguien en esta preciosa hora? Si los que estamos acá todos somos ya creyentes, gloria al Señor. Pero si hay alguien que todavía no lo ha hecho, es tiempo para meditar y reflexionar, porque estamos con la convicción de que Cristo retorna por su iglesia. Y hoy la palabra del Señor nos ha enseñado que el camino de la piedad es de iniciativa divina, de vida continua y traspasa lo natural para tener esa fe y esa convicción que Cristo viene por mí. Si no hay nadie, inclinen su rostro y vamos a orar. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por tu palabra revelada. Que tú seas glorificado. Esperamos, Señor, que se cumpla tu promesa como iglesia, como pueblo, porque hemos aprendido que el camino de la piedad es de iniciativa divina, de vida continua, pero también traspasa lo natural, con esa convicción que tú vienes por tu iglesia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.